Mañana está previsto que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley el proyecto de reforma tributaria. ¿Hay algo que hacer o absolutamente no hay nada que hacer? Tiene que entrar por el Ministerio de la Ley. Para eso hemos invitado a Santiago Guarderas, jurista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador. También tengo aquí a Carlos Calero, él es experto tributario, con quien también conversaremos algunos temas alrededor de esta reforma. Pero quisiera empezar con el doctor Santiago Guarderas. ¿Hay algo que hacer? ¿La reforma definitivamente tiene que entrar por el Ministerio de la Ley? Bueno, buenos días, Janet. Un gusto estar compartiendo esta mesa de trabajo con Carlos Calero. Un saludo a los televidentes. La reforma tributaria de entrar en vigencia el día de mañana sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, en el artículo 301, establece que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea se podrá establecer tributos. Es decir, solamente por iniciativa de la Ejecutiva y aprobación de la Asamblea puede entrar en vigencia, se pueden establecer tributos. Pero a ver, se puede alegar, definitivamente hubo una presentación del proyecto por parte del Ejecutivo, lo cual se ajusta al 301 de la Constitución. El proyecto estuvo el tiempo previsto dentro de la Asamblea Nacional en tratamiento, si se puede decir. Son los asambleístas los que no han tratado, entonces ¿quién incumple la ley? Pero no se olvide usted que hay una resolución de la Asamblea Nacional que negó el proyecto de ley de fomento ambiental, denominado así exclusivamente para tratar de dar un ropaje legal a este tema de la inconstitucionalidad y legalidad de los tributos. Usted tiene una resolución que es totalmente válida, porque hay que partir de cuál es el análisis que tenía la Constitución de 1998 y la de 2008. En la Constitución de 1998, en norma constitucional, en el artículo 152, se establecía que un proyecto de ley será aprobado, modificado o negado por el voto de la mayoría de los concurrentes de la sesión, salvo el caso de leyes orgánicas que, de acuerdo con el artículo 143, requería mayoría absoluta. Para conocimiento de los televidentes, mayoría absoluta es la mitad de los integrantes de la Asamblea más uno, 124 dividido para 2, 62 más 1, 63. Y la mayoría simple es la mayoría de asistentes a la Asamblea al momento en que se toma la votación. Esta norma fue eliminada por el constituyente Montecristi y únicamente se estableció en la Constitución el procedimiento. En el artículo 137 dice que el proyecto será sometido a 2 debates, el presidente distribuirá, iniciará su conocimiento y tratamiento, las ciudadanas y ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto pueden intervenir y aprobado el proyecto por la Asamblea se envía al Ejecutivo para su aprobación, para su sanción u objeción. No se establece ningún tipo de mayorías para la aprobación. Y entonces usted tiene que ir a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue hecha por Alianza País en el año 2009, y entonces usted tiene normas en las cuales únicamente se regula la aprobación y el archivo. En el artículo 53, último inciso, dice que las leyes ordinarias que no pueden modificar ni prevalecer sobre la ley orgánica serán aprobadas con la mayoría absoluta de los miembros y de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 63 votos. En el artículo 59, cuando se trata del archivo, dice que el Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto, 63 votos. Pero en ninguna norma se establece lo relativo a negar un proyecto. Y entonces usted tiene que aplicar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que el Pleno de la mayoría, con mayoría simple, aprobará las resoluciones y acuerdos. Concretamente dice el Pleno de la Asamblea aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos o resoluciones. Por consiguiente, la resolución de la Asamblea es totalmente válida. Y si el presidente considera que no es válida, tiene que entrar a discutir con los mecanismos legales. Él es jefe de Estado, pero no es jefe supremo. Él no está aquí para dirimir la legalidad o no. Para eso existen las instituciones del Estado. La Corte Constitucional deberá determinar si es que es constitucional o no, por la forma o por el fondo, esta vigencia de la reforma de los tributos. En ese sentido, ¿qué alternativas tienen, en este caso, los asambleístas de oposición o los empresarios que también alegan sobre la inconstitucionalidad de este proyecto? Miren, Anés, todos estos impuestos afectan a los ciudadanos. Primero, son impuestos ambientales. Ni siquiera el concepto de impuesto ambiental tiene vigencia porque esto se absorbe
por parte de la Asamblea para ser utilizado en proyectos de reforestación. Jamás un impuesto ambiental entra al presupuesto del Estado para, de alguna manera, solventar el gasto corriente. Entonces, como afecta a derechos constitucionales, los ciudadanos, los empresarios tienen la posibilidad de presentar medidas cautelares previstas en la Constitución, en el artículo 87, porque las medidas cautelares, que son garantías jurisdiccionales, tienen lugar no solamente cuando ha existido la violación del derecho constitucional, sino frente a la amenaza de una violación del derecho constitucional. Medida cautelar quiere decir que no podría entrar en vigencia la nueva reforma hasta que la Corte Constitucional resuelva. Podría ser una de las decisiones que podría tomar un juez constitucional. La única pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, ahora que el Ejecutivo ha tomado a la función judicial y que en un momento tuvieron el decreto de excepción y luego lo sustituyeron con la evaluación, todos los jueces son atemorizados, tienen miedo y probablemente no van a resolver. Estamos en un estado de indefensión en donde las estructuras del Estado no funcionan. Pero el mecanismo constitucional jurídico es exactamente acudir ante un juez a través de una medida cautelar y obtener que dentro de las resoluciones se impida la publicación hasta tanto se resuelva este tema constitucional. Vuelvo a insistir, lamentablemente los jueces probablemente por ese temor, por ese miedo que tienen, como ha ocurrido, mire un anuncio del Consejo de la Judicatura, si usted no renuncia, voy a evaluarle. Es decir, es una amenaza permanente. El estado de excepción fue una primera amenaza. Sí, Santiago, vuelvo un momento con el tema legal y constitucional y quisiera preguntar a Carlos Calero. Usted tiene una posición bastante polémica porque pues el gobierno ha manifestado que esta reforma tributaria está dirigida a cobrarles a los ricos que no pagan impuestos y con ello va a financiar algunas obras para la gente pobre. Pero usted manifiesta que esto no generará ingresos para el gobierno. ¿Cómo sustenta esta afirmación? Bueno, gracias, muy amable, buenos días. Primero uno ve el proyecto de reforma tributaria y los primeros castigados vamos a ser los mismos de siempre, aquellos contribuyentes que siempre estamos cumpliendo las obligaciones tributarias. En el tema de los impuestos verdes, ¿verdad? Nos van a cobrar la gente que tenemos vehículos y es una forma fácil de recaudar porque en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, en la base de datos de la policía para la matriculación vehicular, se encuentran registrados todos los dueños de autos y no van a poder evadir el pago del impuesto primero a la matriculación vehicular y segundo al tema de los impuestos verdes que se van a crear. Y ahí nace la pregunta de que sea un contribuyente en un curso que fue. Me decía, ¿por qué debemos ser castigados los mismos de siempre? ¿Pero quiénes son los mismos de siempre? Los que sí pagan impuestos. Los que sí pagamos impuestos, ¿verdad? Es más fácil por parte de la administración tributaria declarar a los contribuyentes multimillonarios, evasores, pelucones, a los asesores que somos gente que damos asesoría para evadir impuesto, cuando la función de un correcto asesor tributario es enseñar a optimizar el pago de los impuestos con la ley en la mano. Aquí no podríamos optimizar el pago de los impuestos, vamos a tener que pagar lo que salga porque no hay la posibilidad de rebajar el pago del impuesto, no hay cómo pagar menos impuestos de los establecidos en la ley en el tema de los impuestos verdes. Pero una persona decía el otro día, yo voy a tener que pagar impuestos así mi carro pase parado. Si se dañó el carro, yo voy a tener que pagar impuestos porque se va a cobrar anualmente, no van a medir el kilometraje, no van a medir el grado de contaminación que haga mi vehículo, porque si está dañado y no recorre, igual va a tener que pagar. Vehículos híbridos que no contaminan el medio ambiente van a tener que pagar mucho más de carros que ni siquiera van a pagar, como un Sanremo de 1.300 centímetros cúbicos, en donde por el cilindraje está exento del pago de los impuestos.